La pesadilla comenzó hace más de un mes cuando escuché a mi esposo murmurar: está parado en el jardín, está mirando por la ventana. Debían ser las 2 de la mañana. Suspiré y me froté los ojos. ¿Podrías poner tu reloj en hora con él? En ese momento, mi sueño había sido perturbado regularmente por el sonambulismo y el hablar dormido de Daryl, y a veces, por sus gritos mientras dormía. Nunca había hecho algo así antes, simplemente había comenzado de la nada unos 3 días antes de esa noche. Esa noche, cuando estaba susurrando, murmurando mientras soñaba, su voz era baja y apagada. Está tratando de entrar. No pude evitar mirar hacia las ventanas con cortinas. Imaginé que si corría las cortinas vería una mano fantasmal presionada contra el cristal. Los pequeños pelos en mi cuello se erizaron. Sacudí a mi esposo para despertarlo. Se sobresaltó como si hubiera tropezado con algo y abrió los ojos de golpe. Respiraba con dificultad, pero rápidamente se recuperó. ¿Estaba hablando otra vez?, preguntó, sin aliento. El sudor perlaba su frente. Sí. Cada vez se pone más espeluznante. Mis ojos estaban muy abiertos. Me miró, con el rostro cansado. ¿Era el hombre en el jardín? Asentí. Sí, dijiste que estaba tratando de mirar por las ventanas. Se frotó los ojos y respondió: realmente no puedo recordarlo. Es tan vívido mientras duermo, pero tan pronto como despierto, simplemente se desvanece. Le froté el brazo, tratando de consolarlo. Intentemos volver a la cama. Necesitamos recoger a Jacob temprano. Asintió y se levantó de la cama para buscar un poco de agua y una pastilla de melatonina. Bebí el resto de un té de manzanilla frío que no había terminado la noche anterior. Luego volvimos a la cama. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando volvimos a dormirnos. A las 7 de la mañana siguiente, mi alarma sonó fuerte y estridente. Mantuve los ojos cerrados mientras buscaba a tientas y presioné el botón de repetición. Para las 7:30 ya estábamos en camino a la estación de tren. Jacob nos estaba esperando con una gran maleta y una mochila vieja y desgastada. Jacob era nuestro sobrino. Era un chico delgado con cabello castaño oscuro y ojos verdes brillantes. Jacob acababa de comenzar su último año en la universidad y estaba estudiando zoología. Estaba considerando comenzar la escuela de veterinaria después de terminar su licenciatura y estaba visitando escuelas por todo el país. Daryl y yo vivíamos cerca de un gran hospital veterinario y una escuela, así que Jacob había venido a ver si era bueno. Sabía que estábamos en la zona y decidió quedarse con nosotros mientras tanto. Sus ojos estaban oscuros y exhaustos cuando llegamos. ¿Cómo fue el tren?, pregunté mientras subía al asiento trasero. Daryl cargó la maleta de Jacob en el maletero y volvió al asiento del conductor, retrasado e incómodo. Estaba logrando dormir justo cuando llegué. Ya ves, dijo Jacob, con voz irritable y débil. Bueno, puedes descansar mucho en la casa. Está tranquila en este momento con todos fuera por las vacaciones. La familia de 4 al lado está en Ecuador. Continuamos charlando mientras Daryl nos llevaba a casa. Jacob mencionó que estaba emocionado por visitar la escuela y que se iría a hacer un recorrido al día siguiente. Le pedí a Daryl que lo llevara, pero Jacob dijo que prefería tomar el autobús para conocer mejor la zona. El día siguiente era domingo, así que dormimos hasta tarde y desayunamos a la hora del almuerzo. Después de eso, Jacob se fue a la parada del autobús. Daryl y yo hicimos algunas tareas y luego nos sentamos a leer. El ambiente era pacífico y tranquilo. Recuerdo que fue la última vez que me sentí relajada. Me sentí normal y cómoda en mi propia casa. El día había sido cálido y brillante, y los rayos de sol iluminaban pequeñas motas de polvo en el aire. Pronto, Daryl y yo nos quedamos dormidos en el sofá, apoyados el uno en el otro. De repente, hubo un grito fuerte y me senté con los ojos muy abiertos y de repente muy despierta. Daryl estaba sentado derecho, su pecho se agitaba pesadamente con la respiración. Esa fue mala, jadeó. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste?, pregunté con la mano en el pecho. Estaba soñando con ese tipo otra vez, excepto que esta vez no estaba solo. Esta vez estaba con una mujer. Estaban parados justo afuera. Se giró para mirar la ventana. Ellos estaban lanzando pie. De la nada, se escuchó el estruendoso sonido de vidrio rompiéndose. Grité. Daryl saltó de pie asustado. Miré al suelo. Entre un montón de vidrios rotos había una sola piedra. Era pequeña, oscura y lisa como el vidrio. Tan pronto como la miré, sentí un escalofrío recorrer mi cuello y brazos. Había algo tan antinatural en esa piedra. Parecía pulida artificialmente. Daryl y yo corrimos hacia la ventana, evitando cuidadosamente los fragmentos. No había nada afuera, salvo mi jardín delantero.
Mis petunias y lirios de grulla se mecían suavemente en la brisa. No había nadie allí. El aire estaba cargado de silencio. Todos los vecinos seguían fuera de vacaciones. Daryl y yo nos miramos, buscando en las expresiones del otro alguna clase de explicación. Esperaba que Daryl se declarara el autor intelectual de esta aterradora broma, pero no hubo confesiones. Deben ser niños haciendo una broma, dijo mientras limpiaba el vidrio y arrojaba la piedra al jardín, pero su rostro seguía pálido y sus manos temblaban. No estaba del todo convencido. Más tarde esa misma noche, Jacob regresó de su recorrido turístico y estaba encantado. Decidimos no contarle a Jacob lo que había sucedido y Daryl, siendo un ingeniero muy competente, ya había reemplazado el cristal de la ventana esa tarde. Jacob no dejaba de hablar sobre las instalaciones y los cafés locales. Estábamos felices por él mientras pedíamos pizza y veíamos algunas comedias románticas tontas. Todos nos fuimos a la cama alrededor de la medianoche. Mientras me acostaba y apagaba la luz, no pude evitar mirar momentáneamente las ventanas con cortinas. Las cortinas colgaban de un rojo rubí y quietas como una piedra. ¿Había alguien afuera? Me estremecí mientras me daba la vuelta en la cama y me acurrucaba cerca de mi esposo. Me alegraba tener la espalda hacia la ventana. Sentí como si acabara de cerrar los ojos cuando algo me perturbó. Me había dado la vuelta medio dormida y de repente me encontré sola en la cama. Siempre es desconcertante encontrarse inesperadamente solo en medio de la noche. Al principio, con la cara aún enterrada en la almohada, pensé que Daryl estaba en el baño. Cuando me di la vuelta y abrí los ojos, noté una figura al pie de nuestra cama. Era Daryl. Salté del susto y grité: «Dios mío, Daryl, me asustaste», dije mientras me agarraba el pecho y respiraba con dificultad. «¿Qué haces ahí parado?», pregunté. Daryl no se movió. Su espalda seguía dándome la espalda. Parecía estar mirando las cortinas frente a él. Luego habló y me llenó de terror. «Están afuera, están llamando», dijo, con voz plana y vacía. Estaba hablando dormido otra vez, y ahora estaba sonámbulo. Sentí mi estómago llenarse de plomo hirviendo. «Vuelve a la cama», dije temblorosa mientras me sentaba lentamente. Algo no estaba bien. «Están afuera, están viniendo». Su voz sonaba arrastrada, como si hubiera estado bebiendo. Daryl dio unos pasos rápidos hacia la ventana. Sentí que mi corazón se detenía. Arranqué el edredón de mis piernas, pero cuando mis pies tocaron el suelo, hubo un tremendo estruendo. Grité cuando la ventana a mi derecha se hizo añicos en 1000 pedazos. La conmoción repentina me hizo perder el equilibrio y caí al suelo con fuerza. Sentí una ráfaga helada aullar a través de la ventana rota, que no tuve la oportunidad de terminar de hablar antes de que la ventana frente a Daryl también explotara. El viento que entró era tan fuerte y frío que me obligó a cerrar los ojos. Mis dientes comenzaron a castañetear. ¿Cómo podía estar tan frío de repente? Di Darrow. El viento se calmó y abrí los ojos. Daryl se había ido. Mi mente se sentía vacía. Mis extremidades estaban pesadas. La confusión me invadió. «Daryl», dije de nuevo. El viento había desaparecido y el frío en el aire se había retirado por completo. Me levanté lentamente. Mis ojos buscaron en el suelo señales de otra piedra, pero no había nada. Me acerqué a la ventana rota más cercana. Cuando miré afuera, todo lo que vi fue mi jardín envuelto en oscuridad. La media luna estaba oculta por nubes tenues. «¿Qué?», susurré, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. De repente, escuché un susurro ronco detrás de mí. «Tía Valerie, ¿qué está pasando?». Me giré para ver la silueta oscura de Jacob de pie en la puerta de mi habitación. Apenas pude distinguir la expresión de preocupación en su rostro. «No estoy segura. Tu tío está desaparecido. No estoy segura de lo que pasó. Las ventanas se rompieron. Creo que necesito llamar a la policía». Me apresuré a buscar mi teléfono y llamé al 911. En 15 minutos, 2 policías con aspecto exhausto llegaron y tomaron mi declaración. Temblaba mientras hablaba. Les conté todo. Les hablé de los sueños de mi esposo. Les hablé de la ventana rota de la tarde y también les mostré el desorden en mi habitación. Fueron comprensivos y me ofrecieron llevarme al hospital para un chequeo. Rechacé la oferta. Solo necesitaba descansar. Me dijeron que no me preocupara, que mi esposo probablemente no había ido muy lejos, que debió haber roto las ventanas mientras dormía. Cuando intenté decirles que no había forma de que mi esposo rompiera las ventanas, uno de los policías dijo: «Mire, la gente puede hacer cosas raras y fuera de lo común mientras sonámbula». Una vez tuvimos que ir a buscar a un adolescente en un parque en medio de la noche. Estaba subido a un árbol y se negaba a bajar. Lo había hecho todo mientras dormía. Dijeron que buscarían por la zona y me avisarían si lo encontraban. Jacob también dio una declaración.
pero había estado dormido. Después de escuchar el estallido de las ventanas, fue a investigar. Unos minutos después de que la policía se fue, me encontré sentada en mi sofá con una taza de cacao agarrada en mis manos que aún temblaban. Jacob se sentó cerca de mí y trató de consolarme. Me trajo una manta. Todavía no podía comprender lo que había sucedido. Mis ojos miraban al vacío, sin parpadear. ¿Dónde había ido Daryl? ¿Quiénes eran esas personas? Sentí un nudo de temor alojarse en mi estómago. ¿Qué demonios había pasado? Pasó una semana. La policía aún no tenía información. Jacob pospuso su regreso a casa para ayudar a cuidarme. Era realmente un chico muy dulce. Era tarde en la tarde y estaba preparando el almuerzo. De repente, Jacob entró en la cocina. Ah, tía Valerie, ¿puedo hablar contigo? Dejé de picar cebollas y lo miré. Su expresión era de culpabilidad. Se frotaba incómodamente la parte posterior del cuello con la mano. Sí, ¿qué pasa? Dije curiosa, dejando el cuchillo. Parecía avergonzado. Sus ojos no podían encontrarse con los míos. Más o menos mentí. A la policía y a ti sobre lo que pasó esa noche. Ya sabes, la semana pasada, cuando eso pasó, sentí que la respiración se me atascaba en la garganta. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Dije. Se detuvo. Pareció durar una eternidad. La habitación se sentía tan silenciosa que podía escuchar mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Jacob aún no podía mirarme mientras respondía. Olvidé cerrar mis cortinas esa noche, y algo debió haberme perturbado en mi sueño porque me desperté en medio de la noche antes de que las ventanas se rompieran. Cuando me senté en la cama, me congelé. Vi gente parada afuera, al menos una docena de personas. No podía ver sus caras, solo formas oscuras, sus siluetas. Todos estaban en el jardín. No sabía qué hacer. Entonces, de repente, escuché el estallido de las ventanas y me distraje. Aparté la vista de mi ventana por un segundo y cuando volví a mirar, se detuvo. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Vi al tío Daryl. Él estaba parado justo en mi ventana. Me estaba mirando. No podía ver sus ojos, pero sabía que era él. Lentamente se dio la vuelta y se alejó. Cuando parpadeé, desapareció. Fue entonces cuando me levanté de la cama y salí a verte. Estaba convencido de que había soñado todo. Quiero decir, ¿cómo podría ser posible? Tenía miedo de que la policía, de que tú, pensaras que estaba loco. Pero ahora no creo que fuera solo mi imaginación. Los he visto de nuevo, no en mis sueños. Quiero decir, los vi afuera de mi ventana, los vi anoche. No sé qué está pasando. Creo que debería irme a casa, pero no quiero abandonarte. Ahora estaba llorando. Su voz estaba llena de miedo. Yo estaba temblando. Traté de mantener mi voz calmada. No te preocupes, hijo. Todo va a estar bien. Estoy segura de que solo fue un sueño. Quiero decir, yo no vi a nadie más. La policía probablemente tiene razón. Encontrarán a tu tío. Le di un gran abrazo. Tal vez sería una buena idea que te fueras a casa. Debes extrañar tu propia cama. No te preocupes por mí, estaré bien. Y después de todo lo que ha pasado, deberías irte a casa. Estoy segura de que tus padres están ansiosos por verte. Vamos a arreglarlo. En una hora, Jacob estaba empacado y lo llevé a la estación de tren. No hablamos mucho en el camino y cuando nos despedimos, le di un abrazo extra fuerte. Nunca se lo admitiría, pero temía volver a casa sola, volver a esa misma cama. Las ventanas del dormitorio habían sido reparadas, pero aún sentía un viento frío cada vez que las miraba. Eran las 2 de la mañana cuando mi teléfono comenzó a sonar. Con sueño, me estiré hacia la mesa de noche. Contesté, con la voz ronca por el sueño. Sí, dije sentándome. Encendí la luz. Estaban en el tren. Escuché una voz monótona y plana responder. Un escalofrío recorrió mi columna. Jacob, dije suavemente. Estaban en el tren. Me encontraron. Todos los rastros de sueño desaparecieron de mi voz. Jacob, esto no es gracioso, dije enojada. Estaba aterrorizada en ese momento. Hubo una breve pausa antes de que continuara. También están afuera de tu casa. Están afuera. Quieren entrar. ¿Qué demonios quieren, Jacob? ¿Estás bien? De repente, el teléfono se cortó. Me quedé sentada en la cama. Mis nervios ardían de miedo. No pude dormir esa noche. No me sorprendió cuando recibí una llamada de mi hermana unas horas después. Jacob nunca había llegado a casa. Le dije a ella y a la policía que lo había dejado en la estación y las imágenes de seguridad confirmaron mi historia. Incluso mostraban que abordó el tren a las 6:30 de la tarde. Había tomado un tren nocturno, pero las imágenes de seguridad de su destino no mostraban rastro de él. Al igual que Daryl, había desaparecido. Tampoco le había contado a nadie sobre la llamada de Jacob y la policía nunca la mencionó. ¿Había sucedido realmente? Decidí no decirle a mi hermana nada más de lo que le había dicho a la policía. Sentía un entumecimiento en mi mente y cuerpo que se negaba a desaparecer. Apenas tenía la motivación para hacer algo más que comer y beber durante días después de eso. No he podido salir de mi casa durante 2 semanas.
Ya no abro las cortinas. Cada noche me siento en mi sala de estar, con las luces encendidas. Y cada noche desde que Jacob desapareció, he escuchado un suave golpeteo. Un golpeteo en las ventanas de mi sala. Anoche escuché sus voces por primera vez. Escuché a Daryl y a Jacob. Ambos me llamaban, alargando las vocales de mi nombre mientras hablaba. Va a Lericie, va a Lericie. Quieren entrar, va a Lericie. Solo quieren hablar. No es tan malo, va a Lericie. Me sentí completamente impotente. La policía, por supuesto, no sirvió de nada. Cada vez que los llamaba y aparecían, las cosas afuera desaparecían. Ahora me dijeron que dejara de molestarlos o me acusarían de perder el tiempo de la policía. Y parece que huir no era realmente una opción. El sol está comenzando a ponerse y me encuentro sentada una vez más en mi sala de estar. He tapiado todas mis ventanas y me siento en mi sofá agarrando un palo de golf en mis manos. Tal vez no pueda evitar que entren, pero maldita sea si no voy a luchar. También me he dejado una salida secreta por si acaso, pero no la escribiré aquí. No quiero que ellos la descubran. El sol ya se ha ido por completo. Puedo escuchar el golpeteo en mi ventana. Es más fuerte que antes. Mi agarre en el palo de golf se aprieta. El golpeteo se ha convertido ahora en golpes completos. Alguien estaba golpeando con fuerza las ventanas tapiadas. He decidido escribir todo esto para que cuando desaparezca de repente, la gente pueda averiguar qué pasó aquí. Tal vez puedan encontrar a Daryl o a Jacob o a mí, pero supongo que es probable que nadie me vuelva a ver. Quizás no sea tan malo. Al menos estaré con Daryl y Jacob de nuevo pronto.